Hola, bienvenidos una vez más al canal Matemática con Agüel. En el día de hoy vamos a estar resolviendo algunos ejercicios, ¿sí?, de modelo de parcial de cálculo 1 o análisis matemático 1 también, ¿sí?, que es lo mismo, ¿sí? Entonces empezamos a ver los primeros ejercicios. Empezamos entonces con el primer enunciado, ¿sí?, que nos dice: una fábrica de agendas, ¿sí?, puede vender toda su producción a 250 pesos, ¿sí?, cada una. Tiene un costo fijo mensual de 9.200 pesos para la operación de la planta, ¿sí?, y además de 120 pesos de materiales y manos de obra por cada agenda, ¿sí?, lo que se va a vender, ¿no? Y básicamente nos piden determinar el número mínimo de unidades que se debe fabricar y vender para conseguir una ganancia de 32.000 pesos, ¿sí? Entonces, para este tipo de enunciado, ¿sí?, hay veces que tenemos que leer una o dos o hasta tres veces para comprender los datos que podemos sacar, ¿sí?, del enunciado de ejercicio, ¿sí? Entonces, hacemos un pequeño repaso, ¿sí? Básicamente nos dicen que una fábrica, ¿sí?, la producción de agendas, ¿sí?, y que cuando vamos al mercado nos está diciendo que vale 250 pesos cada una, ¿sí?, en precio de mercado. Vamos a hacer de esta manera, ¿bien? Y básicamente, ¿sí?, el costo fijo mensual, ¿sí?, de la operación, ¿sí?, de la planta y pagar a los empleados cuesta 9.200 pesos, ¿sí? Y además hay que sumarle, ¿sí?, que esto sería para poder generar, ¿no es cierto?, una agenda más 120 pesos, ¿sí?, que van a ir en lo que son los materiales y la mano de obra, ¿sí?, por cada agenda, ¿sí? Entonces, mensual tenemos que se gasta, ¿sí?, 9.200 pesos, ¿sí? Y además hay que sumarle 120 pesos, ¿sí?, por cada agenda, ¿sí?, en lo que va a lo que son materiales y la mano de obra, ¿bien? Entonces acá ya tenemos entonces entendido, ¿sí?, qué es lo que tenemos que encontrar, ¿sí? Porque básicamente nos pide determinar el número mínimo de unidades que se debe fabricar y vender para conseguir la ganancia de al menos 32.000 pesos por mes, ¿bien? Entonces vamos a plantear el ejercicio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que determinar el número de agendas, ¿sí? Tengo que vender cuántas agendas tengo que vender, ¿sí?, para poder, ¿sí?, en este caso, para poder conseguir, ¿no es cierto?, una ganancia de 32.000 pesos. Bien, entonces vamos a plantear de esta manera, ¿sí? Entonces 250, esto acá sería en todo expresado en pesos, ¿sí? Las agendas, como yo no sé el número de cantidad, le voy a poner una X, ¿sí?, porque básicamente se puede poner cualquier tipo de letra en el cual uno esté acostumbrado a trabajar. En este caso yo le puse la X, como es básicamente típico de los ejercicios de cálculo, ¿sí?, o matemática, utilizamos la variable X, ¿bien? Entonces, ¿sí?, cada agenda vale, ¿sí?, 250 pesos, ¿sí? Yo no sé la cantidad de agenda que tengo para llegar a esto. Entonces yo planteo 250 pesos por X, que sería la cantidad de agendas que tengo que vender, ¿sí?, y menos, ¿sí?, voy a restarle justamente todos los gastos que yo tengo, ¿sí?, para generar esas agendas, ¿sí? Entonces, primero tengo acá, que me dice el problema, 120 pesos de materiales y manos de obra por cada agenda, ¿sí? Entonces, 120 pesos por cada agenda, ¿sí?, que la agenda nosotros estamos, la cantidad le estamos nombrando como X, ¿sí? Y tenemos que sumarle también justamente el costo mensual que se gasta en la fábrica de 9.200 pesos, ¿sí? Entonces queda planteada de esta manera, ¿sí?, la ecuación. Todo eso, esto acá, ¿no es cierto?, igualado a 32.000 pesos, ¿sí?, que es lo que yo quiero conseguir. Entonces, tengo planteado esto y empiezo a resolver. Y una vez que yo tengo planteado, lo que tengo que hacer acá es despejar X, dejar que X sea igual a un número, y ese número básicamente va a ser la cantidad de agendas que tengo que vender, ¿sí?, para poder conseguir la ganancia mínima, sería como nos dice acá, de 32.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hago primero?
tengo un menos, ¿sí?, enfrente de un paréntesis, el cual nos indica que va a cambiar el signo de todo lo que está adentro, ¿sí? Entonces me queda 250x menos 120x menos 9200 igual a 32.000, ¿sí? Acá entonces podemos operar este 150 menos 120x, ¿sí?, que esto básicamente nos queda 130x, ¿sí? Este 9200 yo le voy a pasar al otro lado, ¿sí? Voy a dejar entonces solamente de un lado de la igualdad solo los términos que tienen x, y de los otros lados de la igualdad voy a dejar los términos que no tienen x, ¿sí?, los términos independientes. Bien, entonces haciendo la operación de 250x menos 120x, esto nos da igual a 130x, ¿sí? Entonces, como acá tengo el menos 2200, al pasar al otro lado de la igualdad, básicamente nos queda más, ¿sí?, nos va a quedar más 2200. Entonces, del otro lado de la igualdad nos va a quedar 32.000 más 9200, ¿sí? Haciendo entonces la operación, ¿sí?, me queda entonces 130x, ¿sí?, igual a, hago entonces la operación de 32.000 más 9.200, esto nos da un igual a 41.200. Bien, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Bien, ya estamos un poquito más cerca de llegar al resultado. La forma correcta sería multiplicarle, ¿sí?, por 1 sobre 130, ¿sí?, de ambos lados de la igualdad, y esto nos estaría quedando de esta manera, ¿sí? Si yo le pongo acá, ¿sí?, si yo acá le multiplico ambos lados de la igualdad por 1, ¿sí?, voy a multiplicar por 1 sobre 130, ¿sí?, hago esto, ¿sí?, para que se entienda bien, ¿sí?, de cómo sale todo. Este 130 con este 130, ¿sí?, se me elimina, me queda solamente la x, ¿sí?, y de este lado me queda esto. Si multiplico 41.200 por 1, me queda justamente 41.200, ¿sí?, sobre 130. Bien, haciendo esta operación me queda que x va a ser igual a 317, ¿sí? Esto acá básicamente lo que significa sería que tengo que vender 317 agendas, ¿sí?, para poder conseguir, ¿sí?, una ganancia aproximadamente de 32.000 pesos, ¿sí?, por mes. Pasamos entonces a otro ejercicio, ¿sí? El ejercicio 2, entonces nos dan, dice, dadas las funciones, ¿sí?, nos dan una función g de x que es igual a la raíz cuadrada de x sobre 2 más 3, y la otra función h de x que es igual a 1 menos la raíz cuadrada de 3 menos 3x. Bien, y nos pide lo siguiente, el ítem A, para ambos casos encontrar el dominio, ¿sí?, la ordenada al origen y la raíz. Bien, el punto B básicamente nos piden que representemos, ¿sí?, ambos en el mismo sistema cartesiano, es decir, que hagamos la gráfica de estas dos funciones en el mismo eje cartesiano. Bien, entonces vamos a empezar con el ítem A, el cual vamos a empezar a hallar justamente el dominio de estas dos funciones, ¿sí? Entonces, antes de empezar, tenemos que saber qué es el dominio, ¿sí?, rápidamente, ¿no? El dominio son todos los valores de x que puede tomar la función, ¿sí? Entonces, para yo sacar el dominio, lo que yo hago es igualar, ¿sí?, a la función a 0, dejar x y encontrar serían los valores que me hacen 0 a esa función, ¿sí? Entonces, me queda entonces la raíz cuadrada de x sobre 2 más 3 igualado a 0. Bien, bueno, para este ejercicio en particular, nosotros tenemos que ver qué pasa, qué función tenemos. En este caso tenemos una función que es la raíz cuadrada, ¿sí?, de x sobre 2 más 3. Entonces, antes de empezar a resolver esto, tenemos que saber que una raíz nunca puede tener números negativos, ¿sí? La raíz de un número negativo no existe, ¿sí? Y básicamente tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿bien? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es voy a tomar solamente lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Voy a tomar el x sobre 2 más 3 igualado a 0. Quedaría entonces de esta manera, ¿no es cierto? X sobre 2 más 3 igualado a 0.
¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, básicamente tengo que despejar x y encontrar, serían los valores prohibidos, ¿sí?, del dominio de la función. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hago primero? Haciendo entonces, lo que yo hago acá es, tengo x sobre 2 más 3, ¿sí? Este 3 me está molestando de este lado, entonces si yo le resto, ¿sí?, menos 3 de ambos lados de la igualdad, yo lo que hago es eliminar este 3, ¿sí? ¿Sí? Acá me queda entonces x sobre 2 más 3 menos 3 igual a 0 menos 3. Entonces esto acá se me elimina, ¿sí?, y me queda de esta manera. X sobre 2 es igual a menos 3, ¿sí? Ahora tengo que despejar x, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es, si multiplico ambos lados de la igualdad, ¿sí?, por 2, si me queda entonces 2 por x sobre 2 es igual a menos 3 por 2, ¿qué va a pasar acá? El 2, este 2 se me va a simplificar con el 2 de abajo, quedando entonces solamente x, ¿sí? Entonces me quedaría de este lado la igualdad x y menos 3 por 2 nos daría menos 6, ¿bien? Entonces, ¿cómo quedaría el dominio? ¿Sí? El dominio entonces quedaría de menos 6 a infinito positivo. Ahora vemos por qué. ¿Bien? ¿Qué pasa, ¿sí?, si yo tengo este menos 6? Una forma de verificar que está bien, ¿sí?, tomo este menos 6 y lo reemplazo acá en mi función, ¿sí?, la función g de x, y si yo hago menos 6 sobre 2, sería menos 6 dividido 2, me va a quedar menos 3, ¿sí? Y menos 3 más 3 es igual a 0, ¿sí? Entonces me hace 0 esto. Entonces no hay problema, la raíz cuadrada de 0 es 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa si mi función es, le pongo un número, el número por ejemplo menos 7, ¿sí? Si pongo el número menos 7 dividido 2, me da un número, ¿sí?, más grande que 3 y por ende es negativo. Me va a quedar entonces un número más grande que 3, negativo, más 3. Esto me da la raíz negativa, me da un número negativo. Entonces esto no es posible, ¿sí?, dado que una raíz cuadrada del número negativo no existe. Entonces el último número en el cual el dominio de la función que x puede tomar es de menos 6 hasta el infinito, ¿sí? Cuando digo al infinito positivo, como puse acá, si yo pongo por ejemplo el número menos 5, en este caso, ¿sí?, me va a dar un número menor que 3, ¿sí?, y entonces me queda positivo nuevamente. Si pongo por ejemplo el número 1000, ¿sí?, que es positivo, ¿sí?, dividido 2, ¿sí?, más 3, me sigue dando positivo, entonces no hay problema, ¿sí? Después en la gráfica podemos comprobar, ¿sí?, el dominio de la función. Bueno, entonces pasamos, ¿sí?, a sacar el dominio de la otra función, de la función h de x, que es igual a 1 menos la raíz cuadrada de 3 menos 3x, ¿sí? Siguiendo entonces la misma metodología que hicimos anteriormente, ¿sí?, igualamos a 0 para encontrar básicamente los valores prohibidos, ¿sí?, de la función, ¿sí? En este caso, ¿sí?, vamos a tomar solamente, ¿sí?, lo que está dentro de la raíz, ¿sí?, es donde está la x, que ahí estaría, ¿no es cierto?, el tema, ¿no? ¿Sí? Este 1 lo vamos a ignorar por el momento, ¿sí?, y vamos a trabajar solamente con lo que está dentro, ¿sí?, de la raíz, ¿sí? Acordémonos entonces, ¿sí?, que acá tenemos una raíz cuadrada, el cual no puede haber números negativos, ¿sí? Una raíz cuadrada de números negativos no existe, ¿sí? Entonces tenemos esas consideraciones para hallar el dominio. Bien, quedaría entonces 3 menos 3x, ¿sí?, igualado a 0, ¿sí?, el cual básicamente lo que tenemos que hacer es, si yo le resto, ¿sí?, menos 3 a ambos lados de la igualdad, lo que me va a pasar acá es que se me va a eliminar este 3 que me está molestando de este lado, ¿sí?, y me queda entonces de la siguiente manera, ¿sí?, menos 3x igual a menos 3. Acá como tienen el mismo signo, yo le puedo
multiplicar por menos 1 ambos lados de la igualdad y esto me queda positivo, entonces ya no tengo problema. Bien, ¿sí? Ahora bien, tengo que eliminar este 3 que está acá enfrente de la x, ¿sí? Si yo multiplico por 1/3 ambos lados de la igualdad, ¿sí? Lo que me va a pasar es la siguiente manera. De el 3, ¿sí? Del 1/3, básicamente se me va a eliminar con el 3 de la x y solamente de este lado me quedaría solamente x. Bien, y del otro lado, si yo hago, me pasaría lo mismo, ¿no? Este 3, ¿sí? Con el 3 del 1/3 se me elimina y me queda solamente 1. Bien, entonces podemos analizar un poquito, ¿sí? Nos quedaría entonces que el dominio va a ser de menos infinito, ¿sí? A 1, ¿sí? Entonces en un intervalo abierto de menos de infinito a 1 cerrado, ¿sí? Ahora vemos por qué acá dice cerrado, ¿sí? Cuando yo cierro con corchete, es decir que básicamente sí toma este valor, ¿sí? El valor 1. En casos, básicamente pasa que el 1 no pertenece al dominio de la función y por ende se pone con un paréntesis que indica que no toma a ese número. Bien, entonces en este caso me da el intervalo de menos infinito a 1, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo en mi función le doy que x valga 2? Vemos qué pasa. Bien, si tengo mi función, ¿sí? Vamos a sacar la función h de x, ¿sí? Que es 1 menos la raíz cuadrada de 3 menos 3x, ¿sí? Si yo le doy que x valga 2, ¿sí? Acá me quedaría 3 por 2 menos 3 por 2, que sería menos 6, menos 6 más 3 nos quedaría menos 3 negativo. Entonces esto acá no existe, por ende no funciona, ¿sí? ¿Qué pasa cuando x en este caso vale 1? Me quedaría entonces 3 menos 3 por 1, que sería 3. Sería entonces 3 menos 3 es 0, se me anula esa raíz, pero me queda este 1 positivo que sí pertenece a el dominio, ¿sí? Entonces no hay problema. ¿Y qué pasa si le pongo un número negativo? Bueno, si le pongo por ejemplo un menos 2, ¿sí? Como son dos números negativos, al hacer la multiplicación me queda positivo y no tengo entonces ningún problema, ¿sí? Después en la gráfica vamos a comprobar, ¿sí? Estos dominios que hemos sacado, ¿sí? Continuando, ¿sí? Con lo que nos pedía el ejercicio, ahora nos pide también que nosotros hallemos la ordenada al origen, ¿sí? Y las raíces de la función. Bien, entonces básicamente antes tenemos que saber lo que es la ordenada al origen y lo que es las raíces. Bien, cuando hablamos de ordenada al origen estamos hablando de, ¿sí? El punto, ¿sí? Donde básicamente corta la función solamente sobre lo que es el eje Y, ¿sí? Y cuando hablamos de las raíces, o también llamado abscisa, son básicamente los cortes sobre el eje X, ¿sí? Ahora vamos a proceder a encontrar, ¿sí? Los valores, ¿sí? En el cual básicamente cortan a los distintos ejes. Bien. Entonces, primero tenemos lo que es g de x, ¿sí? La función que era la raíz cuadrada de x sobre 2 más 3, ¿sí? El cual primero vamos a encontrar lo que es la ordenada al origen. Bien, para nosotros encontrar el corte, ¿sí? Donde corta al eje Y, básicamente nuestra componente, ¿sí? En x tiene que ser 0, ¿sí? Cuando x vale 0, yo estoy sobre lo que es el eje Y. Bien, entonces ahí puedo hallar, ¿sí? Los cortes de mi función. Entonces lo que yo voy a hacer acá, ¿sí? Básicamente es decir que x es igual a 0, ¿sí? Me quedaría esto, ¿no? G de 0, ¿sí? En lugar de g de x quedaría g de 0 es igual a la raíz cuadrada de 0 sobre 2 más 3, ¿sí? Quedaría entonces de esta manera, ¿sí? Nos queda que el corte, ¿sí? De la ordenada de origen en este caso va a ser la raíz cuadrada de 3. O también podemos decir, si pasamos a números decimales, ¿sí? A 1,73, ¿sí? Que sería 1 casi 2 acá
estaría entonces 1,73, ¿sí? La ordenada al origen, ¿sí? De nuestra función g de x. Ahora vamos a proceder, ¿sí? A hallar las raíces. A ver, cuando hablamos de raíces, nuestra función puede tener básicamente una raíz o dos, dependiendo qué función tenemos, podemos encontrar hasta dos raíces o, dependiendo la función, infinitas, ¿sí? Raíces, y también podría pasar lo mismo, ¿sí? Con la ordenada al origen. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es decir que y sea igual a 0, ¿sí? Cuando y es igual a 0, yo estoy sobre el eje x y entonces puedo hallar, ¿sí? El corte sobre el eje x. Entonces, si yo hago que y es igual a 0, ¿sí? Que básicamente g de x es lo mismo que decir y, ¿sí? Entonces me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría entonces la función, ¿sí? La raíz cuadrada de x sobre 2 más 3, ¿sí? Eso igualado a 0, ¿sí? Y ahí entonces despejo x y hallo los valores de la raíz sería de esta función. Bien, entonces si yo aplico acá, si elevo al cuadrado ambos miembros, ¿sí? Me queda entonces esto, x sobre 2 más 3 igual a 0. Bien, lo que hago ahora va a ser básicamente este 3, ¿sí? Voy a eliminar este 3 que tengo acá, ¿sí? Si yo le resto menos 3 en ambos lados de la igualdad, bien, lo que yo voy a hacer es eliminar, ¿sí? Este 3 de este lado, y entonces me quedaría x sobre 2 es igual a menos 3, ¿sí? Lo que hice acá fue restarle menos 3 a ambos lados de la igualdad, entonces esto no cambia y me queda igual. Bien, después lo que hago es multiplicar ambos miembros, ambos lados de la igualdad por 2, ¿sí? Haciendo esto, si multiplico por 2 ambos lados, de este lado, este 2 se va con el 2 de la x y solamente me va a quedar x, ¿sí? Y si yo acá hago el producto de menos 3 por 2, eso me va a dar menos 6. Entonces me queda que x es igual a menos 6, es decir, que la raíz de mi función va a ser básicamente en x menos 6, ¿sí? El corte. Bien, ahora vamos a pasar a hallar la ordenada de origen y la raíz de la otra función, ¿sí? Acá tenemos entonces nuevamente para guiarnos, ¿sí? Lo que es la ordenada del origen y lo que era la abscisa, ¿sí? Entonces la ordenada del origen era el corte sobre el eje y lo que es la abscisa, o también llamado raíces, es el corte sobre el eje x. Bien, primero vamos a hallar la ordenada del origen de la función h de x, que es igual a 1 menos la raíz cuadrada de 3 menos 3x, ¿sí? Para hallar entonces la ordenada, ¿sí? Lo que yo hacía era que x es igual a 0. Cuando x entonces es igual a 0, justamente estoy sobre el eje y, entonces puedo encontrar, ¿sí? Los puntos en cual corta a ese eje. Bien, haciendo entonces eso, ¿sí? Cuando x vale 0, me queda de esta manera 1 menos la raíz cuadrada de 3, ¿sí? Menos 3 por 0, ¿sí? Entonces esto acá se me anula y me queda solamente, me queda que la ordenada del origen va a ser 1 menos la raíz cuadrada de 3, ¿sí? Esto acá, si ponen un parcial, está perfecto, ¿sí? Porque es el número exacto donde corta el eje y, ¿no es cierto? Si esto lo pasamos con unos decimales, nos va a dar menos 0,73, ¿sí? Que estaría más o menos por este lado, ¿sí? La ordenada al origen de la función h de x. Bien, ahora vamos a hallar lo que son las raíces, las raíces de esta función. Bien, para este caso entonces, para yo hallar las raíces tengo que hacer que y valga 0, ¿sí? Cuando y vale 0, yo estoy justamente sobre el eje x y puedo hallar entonces luego los cortes de la función con ese eje. Bien, entonces haciendo eso, ¿sí? Me queda 1 menos la raíz cuadrada de 3 menos 3x, eso igualado a 0. Bien, lo que hago entonces es restarle menos 1 a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Para eliminar este 1, ¿sí? Al hacer esto, ¿sí? De este lado, ¿sí? Se me va a eliminar este
este 1, me queda solamente la raíz cuadrada de 3 menos 3x y del otro lado me queda el menos 1. Bien, elevo al cuadrado ambos lados de la igualdad, ¿sí? Para eliminar esta raíz me queda de la siguiente manera, ¿sí? De este lado entonces el 2, el término elevado al cuadrado se me va con la raíz por propiedad y básicamente esto me va a quedar entonces 3 menos 3x y esto igualado a 1, ¿sí? Si yo elevo un número negativo elevado al cuadrado, ¿sí? Me da positivo, ¿sí? Me queda entonces de esta manera, ¿bien? Ahora lo que hago es restarle menos 3 a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Para eliminar este 3 que tengo acá, ¿sí? Resto menos 3 y entonces se me elimina esto, ¿sí? Y solamente me va a quedar entonces menos 3x es igual a 1 menos 3, que esto nos va a quedar menos 3x, entonces igual a menos 2, ¿sí? Le multiplico por 1/3 ambos lados de la igualdad, ¿sí? Para eliminar este 3x ahí, para eliminar el término este acá, menos 3, ¿sí? Me quedaría menos x es igual a menos 2/3, ¿sí? Al hacer entonces el cambio de signo acá, esto me queda positivo, le multiplico todo por menos 1, ¿sí? Para que me quede positivo y entonces el valor de la raíz básicamente va a ser en x, el corte mejor dicho sobre el eje x va a ser en x igual a 2/3. Bien, pasamos entonces al siguiente ítems. También nos pedía que representemos ambas funciones básicamente en el mismo eje cartesiano, ¿sí? Acá yo le puse hecho en GeoGebra, ¿sí? Esto le hice en GeoGebra para mostrarle, ¿sí? Cómo quedarían las dos funciones, ¿sí? Entonces esta sería la gráfica de la función g de x, ¿sí? Y la verde sería la función h de x, ¿bien? Y básicamente nosotros hallamos hoy, ¿sí? Que la ordenada al origen de la función g de x era 1.73, estaría en este punto, ¿sí? Y la raíz dijimos que era menos 6, justamente corta al eje en menos 6. Y de la función verde, ¿sí? Su raíz estaba en 2/3, que acabamos de hallar hace un ratito, y la ordenada al origen en el punto menos 0,73. Entonces esta sería la gráfica. Bien, si ustedes no tienen el GeoGebra, lo pueden hacer, sacar una gráfica básicamente similar a esta, ¿sí? Haciendo una tablita de valores, ¿sí? En el cual dándole valores a x, ¿sí? Puedo hallar puntos que pertenezcan a la función y después graficarlo, ¿sí? Pero lo principal sería lo que hicimos acá, es encontrar la raíz, ¿sí? Y la ordenada al origen, que son puntos importantes por donde pasa la función, ¿sí? Y así hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte, dejar tu comentario y nos vemos la próxima.